Bienvenidos, estamos en el último día de la fiesta de los panes sin levadura, esta fiesta importantísima para nuestra fe. Excelente. Bien, ahí me están confirmando que se escucha bien, gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí con nosotros del otro lado. Es un placer, es un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente. De a poquito nos vamos animando cada vez más a compartir con mucho respeto, como siempre hablamos, con mucha responsabilidad con lo que decimos, pero con mucho entusiasmo, porque lo que hablamos es palabra de Dios y es edificante para todos. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar. Esta fiesta es con Pesach, las dos que abren este calendario de fiestas. Como decía hace un momento, es una fiesta muy importante porque a partir de estas dos fiestas muy importantes inicia el calendario de fiestas bíblicas que, como siempre decimos, el centro de cada fiesta es el Mesías. Y el Señor empieza con una enseñanza vital e importantísima para nuestra vida de fe. Porque el hecho de los panes sin levadura nos deja una enseñanza muy profunda, muy concreta, muy sencilla, porque un pan sin levadura es algo sencillo, es algo liviano y es algo hasta fácil de digerir, por decirlo de alguna forma. Vamos a leer el mandamiento, vamos a Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 15. Éxodo 12, a partir del versículo 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. El séptimo día sería hoy, por eso nos encontramos reunidos. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Bien, como ya vimos en el mandamiento, nos habla de 7 días. El número 7, como estudiamos, y ya lo tenemos visto, vamos a repasarlo porque me parece muy importante, representa la plenitud, es completo. 7 en el hebreo es la palabra Shivá, que viene de la palabra Shabá, que significa estar completo. También se puede traducir como conjurar, dar, exigir, juramentar, juramento, jurar y solemnemente. Son muchos los enfoques que se le puede dar al número 7, pero si analizamos el mandamiento y estas palabras que recién les mencionaba, Shabá, podríamos entender que el Señor nos está diciendo a nivel general lo siguiente. Y esto es lo que yo escribí que alcancé a percibir. El Señor creo que nos está diciendo lo siguiente: deseo para ustedes que tomen el compromiso, juramento o pacto, de que en la plenitud, 7, de sus vidas no haya hipocresía, levadura. Lo voy a repetir porque esto me pareció muy importante. Deseo para ustedes, nos dice el Señor, que tomen el compromiso, juramento o pacto, de que en la plenitud 7 de sus vidas no haya hipocresía, levadura. El mandamiento nos habla de 7 días de panes sin levadura para meditar en eso. El Señor nos está diciendo que en toda nuestra vida no debería haber hipocresía y en ninguna área de nuestra vida. Eso es a lo que nos tenemos que enfocar y analizar. Por eso es que estableció esta fiesta por estatuto perpetuo y por eso que la hizo para nosotros, los que buscamos obedecer sus mandamientos, obedecer su ley. No es que seamos perfectos,
¿no? Porque como siempre hablamos, en esta vida no vamos a alcanzar la perfección, pero sí tenemos un ejemplo a seguir. Uno que no se equivocó, ni hubo pecado en él. Primera de Pedro, capítulo 2. Como les decía, el Mesías es el centro de cada fiesta, es como lo tenemos que concebir, como lo tenemos que entender. Primera de Pedro, capítulo 2, 18. A partir del versículo 18 dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Claro, está diciendo, no tiene ningún mérito soportar el castigo cuando nos portamos mal, pero sí por causa del Señor, cuando somos maltratados y lo soportamos, tiene mérito porque estamos obedeciendo su palabra. Dice, versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es el hermoso ejemplo que nos deja el Mesías, es el ejemplo que podemos ver reflejado en los evangelios, desde principio a fin, como él obraba y como les decía antes, es el mejor ejemplo a seguir en todas las escrituras. Los panes sin levadura se ven desde un inicio en las escrituras, incluso desde Génesis ya los empezamos a ver, pero el Señor estableció que en las ofrendas no se debía presentar nada leudado. Levítico capítulo 2, esto ya lo estudiamos, ya lo vimos. Levítico capítulo 2 a partir del versículo 4. Dice, cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untada con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Hay muchos ejemplos en los cuales el Señor le enseñaba a su pueblo que debían ofrecer sin levadura. Lo más importante entender es que era sin levadura. Y Levítico 2 también, ahí mismo, pero un poquito más adelante, en el verso 11, dice, ninguna ofrenda que ofrecieres al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. La levadura representa bíblicamente el pecado. Hoy en día no hay templo, por eso no se ofrecen ofrendas y sacrificios, pero nosotros somos ese pan, simbolizamos en un aspecto ese pan que se presenta delante del Señor todos los días. Y cuando hablamos de presentarse delante de Dios, es día a día en cada cosa que hacemos. Desde que manifestamos querer seguirle, querer obedecer sus mandamientos, es ahí cuando nosotros nos presentamos, cuando abrimos los ojos en el primer momento de la mañana hasta que nos vamos a dormir nuevamente. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, nos estamos presentando, con hipocresía o sin hipocresía, con sinceridad. Y es ahí donde tenemos que procurar analizar este tema de la levadura, de la hipocresía, de la mentira en cualquier área de nuestra vida. Ahora vamos a leer Santiago capítulo 3, que habla un poquito de esto a partir de la conducta en las obras. Santiago 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Claro, está diciendo, no sean hipócritas. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermoso. Hermoso esto, es todo lo opuesto a una persona hipócrita. Y son esas cosas que el Señor nos da. Por eso Santiago dice que desciende de lo alto. Cuando dice que el fruto de justicia se siembra en paz, es porque quien no está en hipocresía tiene paz. La persona que vive y enfocó su vida para agradar al Señor y para querer cumplir sus mandamientos, es una persona que vive tranquila, que normalmente no le debe nada a nadie o no anda perseguido porque sabe que lo que hace lo hace en integridad y lo hace, como dice la palabra, como para el Señor. Si en nuestras obras hay hipocresía, hay pecado, y si hay pecado, no puede haber sabiduría de lo alto. Ahora voy a leer la definición de hipocresía que aparece. Esta definición me gustó, que está en Wikipedia. Tenemos acceso a eso fácilmente, pero me gusta cómo lo expresa. Dice: la hipocresía es el acto en el que un individuo se comporta de forma contraria a los valores sostenidos por el mismo individuo, o de actuar en consonancia a principios que al mismo tiempo se critican. Según la Real Academia, es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. La hipocresía puede venir del deseo de esconder a los demás motivos reales o sentimientos. Es algo que se disfraza, no es verdad en otras palabras. También dice: la hipocresía proviene del griego hipócrisis, que significa celoso, que juega, que actúa, cobarde o que disimula. También se puede entender como viniendo de dos palabras del griego. La primera es hipo, que significa máscara, y crites, que significa respuestas, y por lo que la palabra significaría responder con máscaras. Entonces, de acuerdo a esta definición y lo que leímos hace un momento, la hipocresía es una mentira, porque es una máscara que no deja ver el interior, y una mentira es pecado. Hace un tiempo estudiamos que el Señor le ordenó a Israel que expulsara a todas las naciones. Lo vimos en Números, lo vimos luego en Jueces, en Josué, que el Señor expulsara a todas las naciones que habitaban en Canaán. Esto lo hizo sabiendo el Señor que Israel podía ser influenciado por todas estas naciones que tenían sus dioses, su idolatría y su forma de vida. Vamos a leer Números, capítulo 33. Números 33, versículo 51, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a todos los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo la he dado para que sea vuestra propiedad. Bueno, ahí está el mandamiento en el que le manda a echarlos, y después en Deuteronomio capítulo 7, Moisés se lo vuelve a repetir al pueblo y les explica por qué. Leemos Deuteronomio 7, a partir del versículo 1, dice: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino, quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú.
Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratado con ellas ni les tengas compasión. Nosotros vimos en Jueces que en un momento el pueblo no pudo echarlas. Ahí están los estudios, no quiero hablar de eso nuevamente, pero el pueblo en un momento no pudo echarlas porque tenían carros cerrados, algo había cambiado en ellos. ¿Y qué hicieron? Los hicieron tributarios de la tierra. Todo lo contrario a lo que Moisés les dijo acá. Versículo 3 dice: no te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Será y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Si notamos en el verso 3 hace énfasis en los matrimonios con los hijos. Moisés ya estaba entendiendo que podía ser afectada la descendencia al hacer alianza con estas naciones. El Señor sabía el riesgo que Israel corría si dejaba que esas naciones habiten en medio de ellos. Y finalmente, tristemente, es lo que pasó. Por otro lado, como ya vimos desde Éxodo, el propósito que tenía Dios para Israel es que sea luz al mundo. Dios los instituyó como una nación, estableció el tabernáculo, después el templo, para que sea un lugar de reconciliación, de enseñanza de la ley y de sustento. Pero para el tiempo del profeta Jeremías ocurría todo lo contrario. Y ahora vamos a ver la forma en la que se expresa Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 9, dice: porque a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré el mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiere de su maldad. Claro, no cumplía el propósito del templo. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí, yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Impresionante cómo se expresa el Señor, porque así como la levadura hace efecto en toda la masa y la hace agrandarse, ¿no es cierto? El Señor dice: porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Un lugar que fue pensado para hacer luz, como decíamos recién, para hacer de bendición al mundo, hizo todo lo contrario. Hoy en día nosotros avistamos en medio de naciones que son sumamente idólatras, como ya estudiamos, que no les interesa saber nada de Dios, y eso hace que sea fácil desviarnos. Por eso debemos cuidarnos siempre de ser fieles al Padre. Por eso el Señor, como siempre decimos, nos dio el Shabbat, las fiestas, sus instrucciones para que vivamos en ellas,
para que sigamos aprendiendo la necesidad que tenemos de Él. Un claro ejemplo de que es posible vivir en la dispersión siendo fiel al Señor es la vida de Daniel, que fue llevado a la cautividad junto con sus amigos, y a pesar de vivir en una nación totalmente idólatra y ausente de la voluntad del Señor, Daniel puso en su vida la obediencia a Dios antes que todas las cosas. Vamos a leer Daniel 1, versículo 8. Esto es muy conocido, pero leo esto por la actitud que él tuvo, a pesar de que estaba en el cautiverio, estaba, como decíamos, en un lugar totalmente ajeno. Dice Daniel 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Él ya se había propuesto. Cuando leímos esto, de estos alimentos, está hablando de alimentos que no eran aptos, ¿no es cierto? Podemos percibir que versos anteriores le ordenan al mayordomo del rey que les diera de comer, pero Daniel sabía que él no podía comer ciertos alimentos, como nos enseña Levítico 11. Entonces él propuso en su corazón, a pesar de estar ahí, y tuvo la astucia y tuvo la iniciativa de hablar, y con gracia que Dios le dio, pues dice la palabra, convenció al mayordomo y pudo hacer que le dieran otro alimento y demostrar en el lapso de tantos días que su rostro se veía inclusive mejor que las personas que comían la comida del rey. Ahora vamos un poquito más adelante, Daniel 6. Esa fidelidad que comentábamos recién lo llevó a Daniel a situaciones muy difíciles. Pero incluso ahí, en los lugares más difíciles, el Señor no lo desamparó. Daniel 6, a partir del versículo 19, esto es cuando meten a Daniel en el foso de los leones, y el rey se levanta al otro día para ver cómo estaba, y va corriendo al pozo. Entonces dice, es una historia muy conocida, pero quería hacer énfasis en esto. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso de los leones, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Fíjense cómo el texto el mismo rey dice, al Dios que tú continuamente sirves. O sea, la fidelidad que Daniel tenía era visible a los ojos del rey, y eso es muy importante. La palabra inocente que vemos en el versículo 22 es la palabra en hebreo sakú, que significa pureza, inocencia, y su raíz está en la palabra saká, que significa traslúcido, inocente, limpiar, limpio. Daniel era sincero y dice la Escritura que él fue hallado inocente, él mismo lo dijo. Dos cosas para remarcar acá. Se mantuvo sincero, transparente, como dice la palabra saká, y puso su confianza en el Señor. Siempre su confianza en el Señor. Y eso fue lo que lo libró de situaciones como la que acabamos de leer. Ser sincero y transparente es todo lo opuesto a la hipocresía. Es todo lo contrario. El Señor sabía eso, por eso en el tiempo del Mesías los líderes estaban llenos de hipocresía, y el Señor los confrontaba constantemente, porque ellos decían ser maestros de Israel, se dedicaban a la enseñanza, pero sus obras eran malas. Por eso el Señor dejó bien en claro que todo lo que ellos enseñen lo hagan porque conocían la ley, pero que no hagan según sus obras porque no hacían lo que ellos decían. Mateo 23, a partir del versículo 1, dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que
Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí mismo, el mismo capítulo 23, a partir del versículo 25, vamos a leer. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por adentro estáis llenos de robo y de injusticia». Fíjense cómo ejemplifica con un plato o un vaso el Mesías, pero después lo clarifica hablando del robo y de la injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así vosotros también estáis por fuera. A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Clarito creo que estos versos, estos textos que el Señor nos habla, son el claro ejemplo de la hipocresía. Y ahora vamos a leer lo que es peor de todo este asunto. También en Mateo 23, pero volvemos un poquito para atrás al verso 13. Y esto es terrible, porque dice Mateo 23, 13, dice: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». Si podemos pensar un poquito en lo que esta gente está haciendo, que lamentablemente muchos hoy en día también lo hacen, están invalidando totalmente o tapando, quizás es la palabra, queriendo ocultar el sacrificio del Mesías, la salvación que Dios nos proveyó, porque no están dejando entrar a la gente al reino de los cielos. Y eso es tremendo, es ir en contra directamente de lo que Dios estableció, de lo que Dios dio al mundo, que tiene ya lo estudiamos muchas veces, tiene un valor impresionante. Y esta gente iba totalmente en contra. No entraba al reino de los cielos ni la dejaba entrar. En la actualidad se ve reflejado esto mismo. Mucha gente manipula las escrituras y las acomoda para su beneficio. Mezclan enseñanzas de distintas religiones para tener atrapados a los creyentes. Ese es el sincretismo religioso que estudiamos hace un tiempo. Pero esto es lo que se ve hoy tristemente. Se repite lo mismo que en el tiempo del Mesías. De acuerdo a lo que citamos, a la definición que citamos hace un momento, la hipocresía es una máscara. ¿Y qué hace una máscara? Cubre. Lo cubre con el propósito de ocultar lo que hay debajo. Si el Señor nos invita cada año a esta fiesta, es porque la hipocresía puede estar en cualquier área de nuestra vida, en muchas actitudes. Él nos recuerda durante 7 días que debemos pensar en las cosas que deberían salir de nuestra vida y que nos estorban en nuestro crecimiento espiritual. Esta práctica tenemos que hacerla todos los días. Analizar, pensar qué puede estar afectando nuestra vida. A la luz de la palabra es muy sencillo ver cuando algo no es del Señor y ser radicales. Ser radicales y estar como Daniel, fiel al Señor y confiando en Él. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 15. Efesios 5, 15 dice: «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor».
Mirad cómo andéis. Pablo está diciendo cómo te muevas. Mirá, fíjate cómo te conducís. La palabra malos que usa el apóstol Pablo en el griego es la palabra poneros, que viene de la palabra ponos, que significa afán, fatiga o dolor. En ese sentido podríamos leer, porque los días son de afán, fatiga, angustia y dolor. Eso es la realidad que vivimos hoy en día. Eso es lo que decíamos hace un momento en cuanto al sincretismo religioso, en cuanto a las enseñanzas. Es lo que se vive. La gente vive afanada y angustiada por todo esto que representa la hipocresía en el mundo. Viven endeudándose, persiguiendo sueños que no están en el corazón de Dios. Y por eso el Señor, en Mateo 11, nos invita a venir a Él. Porque Él es un pan sin levadura. Él es el pan sin levadura, el cual su enseñanza nos da paz. Vamos a leer Mateo 11, 28 al 30. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 11 dice: Luego dijo Yeshua: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Entonces, venir al Mesías y hablar del amor del Mesías, de su salvación, es el mejor camino. Porque en esta vida, las cosas que son vanidad, que representan levadura, son cosas que cansan a los creyentes, que los fatiga y los llenan de angustia, por no prestar atención a lo más importante. Por eso el Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Su enseñanza es lo mejor, y como decía hace un momento, esa persona que vive tratando de agradar al Señor vive en paz, encuentra descanso para su alma. Y como mencionamos, el Señor nunca perdió tiempo en esas cosas innecesarias. Durante su paso por esta tierra, Él nunca acumuló riquezas, nunca quiso fama, aunque era imposible que no la tuviera. De hecho, Él había lugares que evitaba para no generar conflicto, para no generar cosas que no tenían que ver con su propósito. Entonces Él nos invita a venir a su enseñanza y a poner nuestra vida enfocada en eso. Juan 6, también nos habla el Mesías. Juan 6, 27. Este sí es en Reina Valera. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces les dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta fiesta nos enseña a poner la vista en lo que es esencial e importante. Cuando el Señor dice en el verso 32: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, está diciendo: están mal enfocados. Dejen de mirar el aspecto material, dejen de mirar el aspecto práctico de lo que representa la fiesta y miren más allá de ahí, porque lo que Dios nos quiere enseñar con esto es que tenemos que ser sinceros, que tenemos que venir a Él con sinceridad. Y lo que estas personas hacían en ese tiempo era todo lo contrario, ¿no es cierto? Les costaba mucho porque en esa época, salvo Juan el Bautista, no habían enseñanzas que hablen directamente de esta forma, ¿no? Quitando todo lo que representa enseñanzas de hombre, quitando todo lo que representa levadura. Isaías 55
a partir del versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Es otra invitación también de parte del Señor. Dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar por comidas que no les hacen ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos abiertos y escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Ahora, leyendo este texto, podemos preguntar, ¿el alimento no da fuerza? ¿La comida no hace ningún bien? Claro que sí, pero acá el profeta está hablando de algo espiritual, de cosas que en un momento dado tenemos que consumir para que afecten nuestro espíritu. Hace lo mismo que leíamos hace un momento. Habla de que decía Pablo hace un momento, habla de un aspecto físico, de un aspecto como es comer un pan sin levadura, pero después lo vuelca a lo espiritual, que es lo más importante. A esto mismo se refería Yeshua cuando él dijo, yo soy el pan de vida. El Mesías nos enseña cómo venir a Él, cuál es la actitud correcta. Vamos a leer algo más también de Él, de Lucas 18, del versículo 10 al 14, que también habla de la actitud. No es muy importante escuchar la voz, es muy importante escuchar las enseñanzas, pero la actitud es fundamental. Comparta quien comparta, la persona que nos comparta la palabra del Señor, está bien escucharla, pero si la escuchamos con una actitud negativa, si la escuchamos con una actitud con expectativas en lo que esta persona nos pueda decir, está mal enfocado. Dice, dos hombres, lo que quería decir es, tenemos que concentrarnos en entender que cuando nos sentamos a estudiar o a leer la palabra, tenemos la necesidad del Señor. Y lo que estamos haciendo es tener una conexión con Dios. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la actitud que quiere el Señor. Que por más que la persona que nos esté compartiendo la palabra hayamos leído ese texto, no sé, cientos de veces, entendamos que el Señor siempre tiene algo para decirnos. Es excelente refrescar, siempre tenemos que ir con una actitud humilde y que necesitamos de Él. Podemos ver dos contrapartes muy claras en este pasaje. Por un lado, el fariseo haciendo énfasis en lo que él puede hacer, como una máscara, y por otro lado el publicano, que se humilla y con un corazón sincero y dejando de lado toda hipocresía para reconciliarse con Dios, porque entiende que necesita de Él. La hipocresía es algo que nos impide acercarnos al Padre, nos impide recibir su perdón, pero una vez que el Señor nos enseña a quitar esa máscara, tenemos la posibilidad de recibir su perdón para no volver a pecar. Salmos 32, a partir del versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Salmos 32 dice, oh, qué alegría hay para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría hay para aquellos, a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Y ahora el salmista dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano.
Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Maravilloso. Hermoso y súper clarito. Mateo 5, también en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 5:1, ya hicimos este estudio. Mateo 5 es una enseñanza hermosa, muy completa, ya lo estudiamos y es una enseñanza muy, muy nutrida de muchas verdades. Pero el Señor empieza con esto mismo, ¿no? Con cómo nos acercamos al Señor. Dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Yeshua subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. El Señor está diciendo, la persona que entendió que tiene necesidad de Dios, entendió todo. Porque después viene un montón de enseñanzas, pero la persona que entendió que tiene necesidad de Dios, tiene la posibilidad de quitarse esa máscara, de quitar el pecado de su vida. Y el Mesías lo que está diciendo acá es, vengan con un corazón sincero y reconociendo que necesitan del Padre. De acuerdo con lo que dice Yeshua, si nos damos cuenta de que tenemos la necesidad de Dios, entonces el Señor nos bendice. Vamos a leer un ejemplo. Josué 7, también en la Nueva Traducción Viviente. Esto también lo estudiamos. Dice, Josué 7 dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas sagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán, hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera de la tribu de Judá. Dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aben. Cuando regresaron le dijeron, Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2.000 o 3.000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y inclinaron su rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás aquí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Noten en el texto la actitud que tiene Josué y los ancianos. Es como una actitud de sorpresa, como una actitud de dolor y como que ellos no percibieron esto, porque no lo percibieron y fue como un golpe. Se encontraron derrotados, iban a una victoria segura según ellos y se encontraron derrotados. Dice el versículo 13, levántate, ordénale al pueblo que se purifique.
a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel en medio de ti. Oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deben presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu de culpable. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente, y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Temprano la mañana siguiente Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Zimri fue señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente, uno por uno, y Acán fue señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: Es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de 1 kilo. Lo deseaba tanto que lo tomé, está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún un poco más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos de los hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán lo había dicho, con la plata enterrada más abajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata y el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué dijo a Acán: ¿Por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia, y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen hasta allí, hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, el lugar se llama Valle de Aflicción. Así, el Señor dejó de estar enojado. Acán estaba muy aferrado a las cosas materiales, y tan aferrado que dejó a Dios de lado, y no consideró las consecuencias de su pecado. Su ceguera era tan grande que se pensó que con esconderlo debajo de la carpa y enterrarlo, el Señor no lo vería. Por eso todo el pueblo sufrió las consecuencias, y el Señor fue quien expuso el pecado para ser quitado de entre ellos. Esta enseñanza nos deja un claro mensaje. Siempre va a salir a la luz el pecado, siempre la hipocresía va a ser quitada de una forma o de otra. Si pertenecemos al pueblo del Señor, Él nos va a exponer delante de Él primeramente y si es necesario delante de los hombres. Primera de Juan, capítulo 2. El mundo está lleno de levadura, de pecado y de mentira, de cosas que nos alejan de Dios, pero no podemos salir del mundo. Lo que sí podemos hacer es identificar lo que nos suma y quitarlo. Esto es lo que hizo Dios con Israel. Expuso su pecado y lo quitó del medio de ello. Primera de Juan 2, a partir del versículo 15, vamos a recordar lo que dijo Acán, que dijo: vi esas cosas y las deseé tanto que las tomé para mí. Dice Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Lo que Dios nos enseña en Panes sin Levaduras es a cuidarnos. Estos días
¿Te cuidaste? ¿Nos cuidamos? Seguramente que sí, porque amamos al Señor y queremos cumplir sus mandamientos. De la misma forma tenemos que cuidarnos todos los días del año, de lo que representa hipocresía. Eso es panes sin levadura. Que aún estando en un mundo lleno de hipocresía, aprendamos a cuidar cualquier cosa o actitud que retrase nuestro crecimiento espiritual. Porque el Mesías lo dijo, a nosotros para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con un corazón sincero. Estas cosas que menciona Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son la levadura que no tiene que estar en nosotros. Salmo 101, sí, en Reina Valera, a partir del versículo 1. Salmo 101 dice, misericordia y juicio cantaré. A ti yo cantaré, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se aparta de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para examinar la ciudad del Señor, para examinar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Hermoso, hermoso como habla de David está hablando de una relación que podemos tener con ciertas personas que nos pueden afectar, ¿no es cierto? La palabra integridad que se usa acá es la palabra tom. En el hebreo es la palabra, sí, tom, T-O-M, que significa completo, prosperidad, inocencia, perfecto, rectamente, sencillez. Y viene de la palabra tumin, que significa perfecciones, uno de los sobrenombres de los objetos que se hallaban en el pectoral del sumo sacerdote como emblema de la verdad. ¿Recuerdan cuando estudiamos Levíticos? El pectoral del sumo sacerdote tenía el tumim. Así que vemos la importancia de la sinceridad. Cuando estudiábamos decíamos que el pectoral estaba cerca del corazón del sacerdote y eso era algo muy importante y el tumim estaba ahí. Y el tumim representa esto, ¿no? Integridad. Cuando estudiamos Levítico también vimos cada elemento en las ofrendas, las vestiduras de los sacerdotes y cómo había una instrucción para cada cosa que se hacía. No se improvisaba en nada, sino que todo tenía su orden. Esto nos habla de seriedad, de responsabilidad, no solo con lo que hacemos, sino con las cosas que enseñamos. Es muy importante considerar que no solo hay que enseñar, sino que el ejemplo tiene que estar en lo que enseñamos. Ser ejemplo siempre primeramente. El apóstol Pablo le escribió la carta a Tito y en el capítulo 2, también en la Nueva Traducción Viviente lo vamos a leer, le habla de esto, de la enseñanza, pero también de hacer eso contrario a lo que hacían los fariseos, que el Señor tanto enfrentaba, de la hipocresía. Dice Tito 2, del 1 al 8, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Una clase de vida. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir en una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio,
deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir solemnemente, y sé tú mismo un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Entonces, los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Meditar en toda esta enseñanza es muy importante y ir más allá del aspecto práctico de comer un pan sin levadura. La Biblia es espiritual y la enseñanza es para vida eterna. Para recibir la vida eterna, venimos al Mesías. Como ya dijimos, Él dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados. Pero también tenemos que conocer cómo venimos al Señor. Tenemos que entender cuál es la actitud correcta que Él espera de nosotros. Y así recibiremos descanso para nuestras almas. Salmos, capítulo 15. Salmos 15 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte, en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Creo que más clarito imposible, ¿no es cierto? Así que en este día de finalización de fiesta, que podamos dejar una enseñanza clara que podamos recibir la enseñanza clara, que podamos tener la actitud correcta para entender la seriedad de todo lo que esto implica, la seriedad y el compromiso que Dios nos llama a tener. Es una vez al año que Dios nos invita a parar y durante 7 días nos invita a reflexionar en esto y en todo lo que esto representa. Así que tomemos con seriedad el compromiso, animémonos. Si tenemos que separarnos de ciertas personas que por ahí nos pueden hacer mal a nuestra fe, hagámoslo sin miedo, porque nosotros sabemos a quién le respondemos. Por eso tenemos descanso, porque sabemos que nuestra vida queremos enfocarla para el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este maravilloso momento, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por este espacio, Señor, que tenemos para compartir con los estudiantes. Gracias porque tu enseñanza es clara, tu enseñanza es pura, Señor, y es para nosotros. Gracias por invitarnos a venir a tu presencia, donde vamos a recibir el descanso para nuestras almas. Porque sabemos que el fin de toda enseñanza es volver y estar contigo, Señor. Gracias por la claridad de tus palabras. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea de bendición para cada estudiante que está conectado, para los que escuchen después el estudio, para tus hijos en las dispersiones del mundo, Señor, que puedan recibir tu enseñanza. Y solamente tu enseñanza sin agregado, Señor. Que sea ese pan sin levadura que estuvimos consumiendo físicamente, pero que en su espíritu sea de bendición. Señor, gracias por todo tu amor, por tu Hijo Yeshua, y gracias, Señor, por esta nueva fiesta que estamos terminando. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí nuevamente, por conectarse, por compartir con nosotros algo de lo que el Señor nos ha dado, de lo que hemos entendido. Este estudio, como siempre, lo preparé con mi esposa, ella es como estudiamos el sábado, ellas son las que nos dicen lo que no va. y la verdad que para mí es de mucha bendición que ella esté conmigo y lo prepare siempre.
y, y también poder compartirlo con ustedes, que sé que tienen amor por el Señor y pasión por su palabra. Y es un privilegio para mí seguir aprendiendo junto con ustedes en cada Shabbat, en cada fiesta. Así que bueno, les mando un abrazo grande, que estén muy bien y que puedan terminar el día de reposo de la mejor manera. Un saludo para todos.